les presento al ingeniero Germán Salazar, uno de los primeros niveles 3 en México. Y bueno, la intención de esto es que conozcan la trayectoria. Vamos a empezar, Inge. Vamos con la primera. Dice, ¿cómo y a qué edad inició en el área de las pruebas no destructivas? ¿Cómo y a qué edad? Bueno, cómo inicié, andaba acá, siempre he estado estudiando y trabajando. Me quedé sin trabajo, ya a punto de terminar la carrera, y empecé a buscar trabajo. Dentro de los anuncios que vi, hubo uno que me llamó la atención y fui a la entrevista. Entonces me explicaron que era un trabajo puesto afuera en el área de inspección, más o menos me dijeron de qué era el trabajo de inspección no destructiva. No sabía ni tenía idea de qué eran los ensayos no destructivos o pruebas no destructivas. Y bueno, estaban buscando ingenieros o pasantes para empezar en esa área. El proyecto era irse a tendidos de ductos submarinos, a hacer la radiografía de las soldaduras, y lo estaba haciendo una empresa inglesa que era BIX, es British International X-Ray, y la idea era que fuéramos sustituyendo a los técnicos que estaban en aquel entonces, y esto pues ya se hiciera con personal mexicano completamente. La empresa a la que fui se llama Pivico, que todavía sigue trabajando y es su área de especialidad, la radiografía en el área marina. Y en conjunto en aquellos años con ICISA y el grupo de control de calidad, eran las empresas que manejaban prácticamente todo el mercado de los ensayos no destructivos en México. Ok, perfecto. Vámonos con la segunda. Dice, ¿en qué año obtuvo su primera certificación como nivel 3 y en qué método? Bueno, la primer certificación fue en radiografía industrial y fue en 1989. Por ahí tengo, creo, el diploma que llega. No era impreso, era con calcomanías. Ahí te ponían en qué estabas certificado. Pero aquí realmente yo estuve buscando la certificación desde un año antes, nada más que a diferencia de otros colegas que han sido muy buenos y muy capaces, yo no pasé los exámenes a la primera vez. Fui muy valiente a presentar 3 exámenes, el básico, radiografía y el de ultrasonido, sin realmente saber ni cómo eran, ni cómo venían. Estudié algunas guías de preguntas que había en la oficina. Había un Blue Book con preguntas y respuestas de los métodos reconocidos en aquel entonces. Y pues reprobé los tres primeros exámenes sin tocar baranda, vámonos, reprobado. Pero aquí lo importante fue enterarme cómo eran los exámenes. Sí. Ya después volví a ir, presenté los mismos 3, pasé el básico y el de radiografía, y en una tercera oportunidad ya pasé el de ultrasonido. Ya todos los demás métodos sí los pasé a la primera vez, pero porque vas conociendo la psicología de cómo es presentar los exámenes. Entonces sí, el primer método en el que me certifiqué fue en radiografía. Aquí hay una anécdota que a mí siempre se me hizo muy interesante y en función de esas guardo una excelente amistad con otro nivel 3 que ahorita voy a decir quién es. Sí. Resulta que la segunda vez que voy, salgo de los exámenes, porque se presentaban en la mañana y en la tarde, presenté uno en la tarde y en el lobby del hotel donde presenté el examen, veo a un colega ahí con cara de desesperación, de frustración, que me imagino que así la tenía yo la primera vez que presenté los exámenes, y se me acerca y me pregunta si soy mexicano. Y le digo, no, soy austriaco, no me ven los ojos verdes, rubio, y como que no entendió, ya se empezó a reír. Era el ingeniero José Luis Lara, el director del LOG. Y a partir de ahí nos hicimos muy, muy, muy buenos amigos, amistad pues que dura hasta la fecha. Sí. ¿Los exámenes dónde los hizo, ingeniero? ¿Perdón? ¿Dónde hizo los exámenes? ¿En qué ciudad los presentaron? Los exámenes los presenté en Houston, precisamente. Los primeros exámenes los presenté en Houston y ya los demás los presenté
fueron de los primeros que se hicieron en computadora. Los presenté en centros de TNT para hacer estos exámenes. Bien, vámonos con la siguiente. Dice, durante su camino a la certificación, previo a ello, ¿cómo fue su preparación y cuál fue su mayor reto o su mayor dificultad? Bueno, en el caso de la preparación, comentaba que había entrado a Pibico inicialmente y ellos habían desarrollado un programa de capacitación específicamente para el área de radiografía, muy interesante, donde eran una semana de introducción a los ensayos no destructivos, 2 semanas de radiografía industrial, y una semana de seguridad radiológica. Eran aproximadamente 160 horas de entrenamiento en total. Sí. Una vez que se terminó el entrenamiento de las 4 semanas, a mí y a otros compañeros que estábamos ahí nos asignaron a diferentes barcazas donde estaban trabajando, pero no importando si éramos ingenieros o el grado escolar que tuviéramos, prácticamente todos fuimos de ayudantes, o sea, ni siquiera de nivel 1. Sí, no, esto fue para realmente aprender desde cargar los cartuchos, correr los cables, soportar el iridio, poner las mangueras, pues a meter las manos, o sea, definitivamente a meter las manos. Para nosotros las guardias eran de 28 por 14, realmente había técnicos ingleses y algunos técnicos mexicanos, vamos a llamarle así, pues muy buenos, muy acostumbrados. En el caso de los ingleses eran quienes operaban los equipos, y en el caso de los mexicanos, algunos interpretaban las placas radiográficas. Cuando regreso después de la segunda guardia, pues yo había hecho anotaciones de diferentes y variados tipos, y solicito tener una reunión, en este caso con mi gerente, que era uno de los socios de Pibico. Le comento algunas de las cosas que no se hacían correctamente o que se omitían, y algunas cosas que se podían mejorar, pero aparte de decirles que no era correcto, también fue decirles cómo mejorarlo o cómo hacer que eso avanzara bien. Y les hice el programa y les hice el plan. Uno que otro compañero me dijo, pues, estábamos nuevos, por decirlo de alguna manera, que a lo mejor era mucho atrevimiento, por decirlo de alguna forma. Y al contrario de lo que pudo pasar, de que se molestaran por decirles que había algo incorrecto, realmente fue una sorpresa que me dijeron, oye, pues todo eso está muy bien, haz un plan de implementación y también haz un plan de capacitación independiente para ti, para que todo eso que puedas ver, pues lo traigas a la empresa y se implemente como tal. Eso pues me abrió un mundo de oportunidades, y ya habiendo hecho el plan en un término de 2 años aproximadamente, llevé los cursos de radiografía con Kodak directamente en Nueva York, llevé ultrasonido 1, 2 y 3 con Kraut Kramer Branson, y con Magnaflux llevé líquidos penetrantes y partículas magnetizables. Entonces, básicamente, esa ha sido la preparación inicial, y obviamente al conocer personas de otros países que estuvieron en esos cursos también, pues platicas y eso te va abriendo panoramas, y tomar opciones de cómo poder mejorar las cosas, ¿no? ¿Y su mayor reto, alguna dificultad? Bueno, aquí, pues más que nada no hay dificultades, hay retos, y dentro de la pregunta, ¿cuáles han sido los mayores retos o dificultades? Yo creo que el primer punto es aquí educar al cliente interno y al cliente externo. ¿Quién es el cliente interno? Desde tus líderes o tus jefes, dependiendo del tipo de organización en la que te encuentres, tus mismos compañeros de trabajo que tienen 20 años
haciendo las cosas de la misma manera y te lo ponen como si fuera algo maravilloso. Oye, tengo 20 años haciendo esto de esta manera, ¿qué me vas a enseñar? Pues sí, pero a lo mejor tienes 20 años haciéndolo mal. No necesariamente quiere decir que sean 20 años de experiencia positiva. Y también enseñarle al cliente, sobre todo en las épocas iniciales de los ensayos no destructivos. Nada más para que tengas una idea, Roberto. Sí. En las barcazas y en tendidos de línea, entre los años 79 y 84, que fue cuando empezamos a meter lo que era la calificación interna de la empresa, el nivel 2 de radiografía era aquel que se sabía el API 1104 en interpretación radiográfica al revés y al derecho. Nada más, ese era el nivel 2, los demás sí. No valían. No valían. No, y si te sabías el ASME sección 5, artículo 2, eras prácticamente un doctor en ciencias. Quítale esta idea, uno, al cliente interno, y dos, en aquel entonces a la supervisión del cliente interno, que es el cliente externo. Entonces aquí uno de los grandes retos es hacer conciencia al cliente interno y al cliente externo de los alcances de cada método de ensayo no destructivo y de lo que puede ser una calificación y una certificación. Yo creo que cosas que nos hemos topado, pues varios niveles, ¿no? Perfecto, vámonos con otra. Dice, ¿a quién agradecería de la industria o alguna institución educativa que le haya apoyado o asesorado para enrolarse en esta área y para alcanzar lo que obtuvo, ¿no? Bueno, definitivamente Pivico es una plataforma de arranque para mí bastante fuerte y de bastante apoyo. Aquí el director general, el ingeniero Enrique Gutiérrez, y sus socios siempre me apoyaron cuando les daba alguna idea proactiva y que estuviera bien sustentada. Inclusive Pivico, bueno, ya no, generalmente todos sus trabajos son de radiografía al día de hoy, pero cuando estuve con ellos buscamos otras alternativas. Y el último trabajo que les hice y del cual estuve completamente apoyado, 2 años picando piedra en Pemex Refinación, fue la inspección de 9 esferas en Cadereyta, Nuevo León, con emisión acústica, que fue la primera vez que se utilizó esta técnica de manera formal, no haciendo demostraciones, sino realmente haciendo la inspección de las 9 esferas. Y un trabajo de una esfera que se hacía por radiografía y partículas magnéticas y tardaba aproximadamente 90 días desde que sacaban el producto, se hacía la radiografía, se hacía la interpretación, las partículas, en su caso las reparaciones, volverla a inertizar, estamos hablando de 90 días. Con emisión acústica, cada esfera se pudo hacer en 3 días y con excelentes resultados. Perfecto. Entonces, a Pivico. A Pivico. Bien, vamos con la siguiente. Ahora que ya tiene todo esto, ingeniero, ¿cuál es el siguiente paso en su carrera profesional o qué planes tiene? Bueno, aquí una de las ideas que traemos un grupo de colegas y un servidor es desarrollar el Instituto Mexicano de Integridad Mecánica. Yo me acuerdo que esta percepción de cómo utilizar los resultados, tengo mucho tiempo con ella y por eso fue una de las buenas relaciones que hice con el Instituto de Soldadura, desarrollando el programa, el API 580 de inspección basada en riesgo, pero a nivel TWI. Resulta que cuando la construcción de áreas petroleras disminuye, obviamente se incrementa el mantenimiento. Y cuando se pedía que se hiciera algún trabajo de inspección, venía la duda de cómo hacer la evaluación de los resultados. ¿Por qué? Porque los estándares que existían principalmente y los que más se usaban y los que más se conocían eran estándares bien definidos para lo que era construcción.
más no para lo que era mantenimiento. O sea, entonces querer evaluar fallas o mecanismos, bueno, no fallas, mecanismos de daño que se pudiesen localizar o que fueran observados, obviamente no se podían evaluar con los estándares de construcción, de nuevas construcciones. Entonces, a raíz de eso y el desarrollo de todo el área de integridad mecánica, con los colegas, el siguiente paso de forma profesional, pues es desarrollar este instituto, pues en su caso para darle soporte a todos los colegas. En su momento haremos llegar la convocatoria para cualquier colega que quiera participar o inscribirse. Perfecto. Va una más ingerida. Nuestra cultura y avances tecnológicos en materia de ensayos no destructivos comparado con colegas de otros países o con otros países de manera general. Bueno, aquí hay una cosa. He tenido la oportunidad de tener la colaboración o de colaborar con ingenieros, técnicos, doctores en ensayos no destructivos de otros países. Y la verdad es que yo siempre he estado muy orgulloso de los nacionales. Tenemos ingenieros y técnicos en ensayos no destructivos. Aclaro, a los que les gusta el trabajo del área de ensayos no destructivos, Sí. donde es gente muy conocedora de lo que está haciendo, donde se prepara para los trabajos, donde sabe que tiene que usar documentación. Hay gente muy profesional en esa área en México. E inclusive es personal técnico que tiende a hacer más de lo que debe, muchas veces en función de que hay empresas que no cuentan con todos los recursos técnicos o económicos, extienden sus horarios de trabajo, ven la manera de extender las vidas de los equipos, cuidándolos, dándoles mantenimiento. El inspector, el ingeniero en ensayos no destructivos en México es muy bueno. A nivel mundial yo pensaría que es excelente. Si a veces no puede hacer más es por la falta de recursos existentes en las áreas o en las empresas con las que trabaja. Sí. En cuestión de tecnología, ¿cómo ha visto el ingreso, por ejemplo, de arreglo de fases cuando ingresó ondas guiadas que usted conoce, SFM? Bueno, aquí hay dos partes. Hay dos partes de esa pregunta. La primera, la tecnología, el avance de las tecnologías es excelente. Me tocó en conjunto con otros asociados traer el ACFM a México hace varios años. Empezamos a trabajar eso con Diabás, precisamente en estructuras marinas. Y nos tocó traer también ondas guiadas desde hace ya 14, 16 años aproximadamente. Esos métodos, nada más para tener una idea, no se creía en ellos, o no, la transición era un tanto difícil. Algo similar sucedió con emisión acústica. En cuanto la metodología fue aprobada por el cliente final o el usuario final, ya todas las empresas tenían estos métodos, sin tener en su currículum de trabajos una curva de aprendizaje para usarlos. Y se empezaron a establecer muchas mentiras de los alcances de estos métodos. Por ejemplo, en el caso de ondas guiadas, se decía que alcanzaba hasta 100 metros, 200 metros, lo vieron como una panacea de la técnica. Pues aquí el primer punto en cuanto a los avances tecnológicos son buenos, pero hay que conocer el alcance del avance tecnológico para saber realmente dónde aplicarlo. A veces se requiere solamente un detector de fallas y un transductor de recto para detectar ciertos mecanismos de daño. No se necesita la gran tecnología. Ahora, en cuanto al desarrollo de la tecnología, tristemente en México, que yo sepa, al momento, no hay una universidad o empresa que se dedique a desarrollar este tipo de tecnología.
Y por ejemplo, volviendo con las técnicas que estamos platicando y con las cuales estuvimos muy envueltos y muy empapados, en el caso del ACFM, el ACFM lo desarrolló el University College of London en conjunto con la empresa TSC. Tenían una vinculación industrial que aquí, al menos para el área de ensayos no destructivos, me parece que no existe. En el caso de ondas guiadas, esto fue desarrollado por Guided Ultrasonics, la empresa Gull, y el Departamento de Ingeniería del Imperial College en Londres. Entonces, esto permitió ese avance de esas tecnologías. En México no lo existe. Hay buenos técnicos de esas tecnologías actualmente, pero no hay quien desarrolle o mejore tecnologías de ensayos no. Bien, vamos a la siguiente. ¿Cómo es que usted logró involucrarse con industrias o institutos de otros países? ¿Cómo llegó ahí? Bueno, aquí platicábamos del desarrollo de cómo mi capacitación inicial y de que estuve viendo gente de Kodak, de Crow Kramer, pues se mantiene, aunque no como es ahora, con esta habilidad de las redes sociales, de las comunicaciones como la que tenemos ahorita, no de esa manera. La comunicación con personas que conocí y que se fueron desarrollando en otras áreas. Y volviendo a algo de una de las preguntas anteriores, el buscar soluciones para ciertos problemas existentes y para algunos que no existían todavía, pero en algún momento iban a presentarse, me hizo analizar el cómo poder resolverlos y con quién tenía que relacionarme para poder tener soluciones a esto que estamos platicando. Esto hizo que me acercara con gente de TWI en Inglaterra, el Instituto de Soldadura, más con el personal de TSC, el doctor David Top, por ejemplo, con el doctor Russell, el doctor Dema del Imperial College, con Richard Walker, con Leo Osdal de Force. Entonces, todos ellos trabajan en un área muy avanzada de tecnología. Me permitió ir adentrándome con ellos en las relaciones técnicas y pues tener diferentes soluciones, que era lo que estaba buscando. Perfecto, aquí tengo una pregunta más. Dice, ¿por qué cree usted que muchos niveles 2 no han podido acceder al nivel 3 o por qué no dan el siguiente paso? ¿Qué opina usted sobre eso? Bueno, yo creo que cada quien tiene sus demonios internos y nada más. Y nada más, ahí queda. Ahora una pregunta interesante. Dice, ¿qué opinas sobre la implementación de las normas, específicamente ISO 9712, aquí en nuestro país? De relativa importancia, no es el top de las certificaciones, pero de existir sería una buena oportunidad de que quien se certifique a través de ISO 9712, que sería en el caso de México la B482, pues al menos tenga un promedio de conocimientos estandarizados. Esa es la idea de una certificación, de que todos tengan cierto porcentaje de conocimiento y bueno, de ahí para arriba. El detalle es que aquí en México no existe al momento un organismo de certificación centralizada que cumpla con todos estos procesos de certificación. El detalle también es una entidad certificadora de ISO 9712 debe de estar divorciada de la entidad que da la capacitación. Si analizamos los esquemas de ISO 9712 o los órganos de certificación de otros países, por ejemplo, tenemos a RINA en Italia. A pesar de ser RINA, dentro de RINA hay varias empresas. Y una es RINA Capacitación y otra es RINA Certificación. Por ejemplo, yo estoy certificado
ACFM ISO 9712 con RINA. Cuando alguien da un curso en RINA de de ACFM, el instructor recoge los exámenes, los mete en un sobre, los envía a RINA Examinación, que es otra entidad completamente diferente, y ellos se lo envían a alguno de los niveles 3 en ese método. En el caso de ACFM, me los envía a mí y yo los evalúo, sin saber quién fue el instructor, solamente viendo los documentos del personal que lo envió, los califico, igual los pongo en un sobre y los devuelvo a RINA en Italia. Ellos en examinación aparte checan la escolaridad, la experiencia, verifican todo y posteriormente emiten un certificado. Pero no es RINA Entrenamiento quien hace ese trabajo. Son dos entidades diferentes. Insisto, que yo sepa, en México no existe una entidad que esté cubriendo esas partes. O sea, no sé, quien diga que lo tiene, pues no sé, debe de emitir los documentos correspondientes. Aquí voy a lo mejor dar un mal consejo. En proyectos que he estado, proyectos que he trabajado, involucrados con el área de no destructivas, muchas de las veces no me importa qué documento traigan, si es de ISO, si es de SNT, inclusive si es SWIP, que todavía es un poco más duro para obtener una certificación SWIP, hay que ponerles un examen práctico. Y si no es que hasta un específico, para ver que entendieron los procedimientos con los cuales van a trabajar. Dejar a un ladito la papelocracia y ver el currículum de 20 páginas, los 10,000 cursos y todas las certificaciones que pueda tener. No hay nada como poner un examen práctico y un examen específico de ese personal para esa actividad en especial. Perfecto. Aquí tengo una personal que se me ocurrió a mí. ¿A los cuántos años piensa retirarse de los ensayos no destructivos? Ya lo estoy corriendo. No sé, Roberto, excepto que ya me veas muy traqueteado, yo creo que un ratito más, ya cuando aprendo un poco, cuando todavía aprendo un poquito, probablemente me retire y seguramente me han ofrecido un par de posiciones como profesor en algunas universidades. Entonces probablemente tome eso como una opción. Como una opción. Pero no por lo pronto. Por ahorita no. Perfecto. Tengo una más que se me ocurre y siempre he querido saber si usted sabe quién fue el primer nivel 3 ASNT en México, o si lo conoció. Sí, cómo no. El ingeniero Antonio Flores Castillo, él fue el primer nivel 3 en México. Precisamente de las 3 empresas que comentaba en la primera pregunta, sí. Él trabajaba para ICISA. Okay. Había un poquito de historia, y es que esto fue una plática que presenté hace algunos años en cuanto a el desarrollo de los ensayos no destructivos en México. Había una empresa que se llamaba Control de Calidad, y el primer trabajo de radiografía que hubo en México fue en 1957, porque fue para radiografiar las soldaduras del primer puente soldado, inclusive, que se usa en México sobre el Río Blanco. A raíz de ahí se divide en 2 empresas, una es Pibico y una es ICISA. El ingeniero Antonio Flores Castillo, por mucho tiempo, ahí sacó el nivel 3, él fue el primer nivel 3 y trabajó con ICISA pues una buena cantidad de años. Ahorita ya tiene rato con su propia empresa. Después, si no mal recuerdo, creo que el segundo nivel 3 fue el ingeniero Alfonso García Cueto. Luego fue
Juan Luis López Polanco, Blanco. creo que fue el tercero y creo ya hasta falleció. Y parece que yo fui el cuarto, no lo recuerdo exactamente, si fui el cuarto o el quinto, pero si no hay nadie más, yo fui el cuarto. Perfecto. Y una más, aprovechando que está aquí, y una más para terminar. Sí, adelante. Ahorita estoy yo como con una iniciativa de apoyar a personas interesadas en certificarse y que de repente, pues yo tuve la fortuna de trabajar directamente con un nivel 3, ¿no? Y lo tenía a unos cuantos pasos. Entonces, cuando a mí me interesó ser nivel 3, pues preguntaba con él y él me daba como que una guía, ¿no? Sé que hay personas que actualmente pues no tienen esa oportunidad de tener un nivel 3 o alguien que los guíe. Entonces, yo tengo esa iniciativa de apoyar a personas que quieran dar el siguiente paso, apoyándoles en el sentido de proporcionarles material electrónico, a lo mejor algún consejo, mi experiencia, cómo yo lo obtuve, etcétera, ¿no? Entonces, personas que ya han tomado la decisión de dar el siguiente paso, ¿qué recomendación o qué tip les daría para alcanzar eso que ya han decidido? Bueno, yo recuerdo, eso que está diciendo es muy interesante. En el caso, platicábamos del ingeniero Antonio Flores Castillo. Sí. Yo me acerqué muchísimo con él cuando iba a presentar los exámenes. Fue mi mayor fuente de información no técnica, porque Sí, pues no técnica técnica. están los libros, al final Sí, de cuentas. eso ya está, exacto. Estaba Mahan, pues, había libros, los de Kodak, o sea, había información técnica, se había, pero información acerca del examen no, y el ingeniero Antonio Flores Castillo siempre fue muy amable en ese sentido, cosa que yo siempre se lo agradecí. Esto me hace que me acuerde de una frase que dice, para brillar a veces no tienes que ser brillante, te tienes que juntar con gente que brilla. Si hay alguien, nivel 1, nivel 2, no sé, quien quisiera tomar el examen de nivel 3, pues lo primero es rodearse de gente que brilla, de tal manera que lo pueda apoyar a que él también lo haga. Y hacer hincapié en que de alguna manera, pues es un sacrificio, si estás trabajando, tienes que estudiar, debes de repartir los tiempos, si tienes familia y tienes hijos pequeños, pues seguramente vas a estar estudiando en tu casa y no va a faltar que haya que cargarlo para darle el biberón. Sí, O sea, sí, es sí. un sacrificio, pero que bien vale la pena una vez que llegue el resultado de que se aprobó el examen. Perfecto. Y ya por último, tengo aquí sus datos, ingeniero, si me permite después publicarlos al final de la entrevista Sí, para claro, quien adelante. necesite algún servicio o necesite contactarlo. Sí, no, perfecto, pues ahí están, está el teléfono, es más 52 551 141 5355. Los correos electrónicos son inspector@gslevel3.com y gslevel3@gmail.com. .com. Cualquier información técnica que requieran, o soporte o apoyo, con muchísimo gusto, ¿no? Y te apoyo en lo que necesites hacer en este tipo de actividades, Roberto. Sí, perfecto, Inge, muchas gracias. Pues listo, le agradezco mucho el tiempo, Inge. Ya lo saqué de sus No, casillas. hasta luego, gracias. Nos vemos, Inge, muchas gracias.